¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de mecánica. La primera vimos fuerzas concurrentes o copuntuales, estas van a ser no concurrentes. Requiere un poco más de esfuerzo, así que como dije en la clase pasada, por favor, requiero en esta circunstancia que ustedes revisen el video 1, me consulten las dudas, porque en este tema se requiere que el primer tema lo tengan a la perfección, si no, no lo van a poder entender. Además, por lo visto, aún no es un comunicado oficial, pero pareciera que esto se va a alargar por lo menos hasta abril, lo que quiere decir que probablemente los exámenes sean sin clase presencial, por lo que esto requerirá mucho esfuerzo de su parte. Bueno, sin más que decir, vamos a la clase. Por el momento habíamos visto el caso de fuerzas copuntuales. Tomábamos todas las fuerzas aplicadas a un único punto, considerando como que, la figura no influye su geometría, longitud ni ningún otro parámetro, netamente aplicado a un punto. En fuerzas no copuntuales se genera un nuevo concepto, ya que vamos a empezar a tener en cuenta la distancia a la que es aplicada, un poco más real. Van a ver un tipo de cálculos que aplican más a la industria. Por lo general, si yo tengo una vara con una determinada distancia, no me basta únicamente con que se compensen las fuerzas horizontales, es decir, yo podría tener una fuerza aplicada en este sentido, y otra fuerza aplicada en el sentido opuesto. Supongámonos que es de igual magnitud y en el eje X lo mismo. Una fuerza en este sentido y otra fuerza en el sentido opuesto. Hasta ahora diríamos en un problema típico que, si lo resolviéramos como veníamos haciendo, decíamos que la suma de las fuerzas en Y sería igual a 0 y la suma de las fuerzas en X son iguales a 0. Por lo tanto, esta era nuestra situación de equilibrio hasta el momento. Pero estamos dejando de lado otro tipo de fuerza, la llamada momento. ¿Qué sería esto? Yo puedo tener un objeto que se encuentre sin movimiento vertical y sin movimiento horizontal, pero podría estar rotando sobre su propio eje. Este momento se define como fuerza por distancia, lo que generaría el momento de giro. Entonces no sé si estoy en equilibrio a menos que tenga las tres fuerzas compensadas, los tres parámetros. Lo que me lleva a que la nueva condición de equilibrio sería plantear, las fuerzas en Y sean nulas, las fuerzas en X deben ser nulas y el momento debe ser nulo. Solo en esta situación yo puedo considerar que estoy en un real equilibrio. Como venía diciendo, supongamos un caso práctico. Así les queda grabado cómo se resuelve un típico ejercicio de fuerzas no copuntuales. El caso más típico es tener una viga con una vinculación de empotramiento hacia la pared, podría ser, y un sostén, que podría ser una soga, un alambre. Como ven, acá tenemos un ángulo. Llamémoslo alfa. Después, que tenemos, como bien vimos en clases anteriores, habría que plantear una especie de diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a plantear una situación para la tensión y una situación para las reacciones, que serían lo nuevo de unidad, las reacciones. Yo la vinculación con la pared la voy a tener en este punto.
Entonces yo en un principio podría plantear lo siguiente, algo análogo a nuestro diagrama típico de cuerpo libre. Vamos a grabar primero los efectos de las fuerzas que tendría esta cuerda. En un típico diagrama de cuerpo libre, yo las fuerzas que tengo son la tensión en la componente X, que dijimos que cuando estábamos en X por trigonometría decíamos que era el coseno del ángulo por el módulo de la tensión. Tenemos las fuerzas en Y, la proyección de la tensión en Y, que sería el seno del ángulo por el módulo de la tensión. ¿Qué otras fuerzas presentes tenemos? Tenemos la fuerza peso que actúa sobre la viga. Eso va a ser en el eje vertical. Ahora bien, hagamos otro diagrama para las reacciones que tendría nuestro ejercicio. Vamos a tener dos respuestas. En el eje vertical vamos a tener la reacción del sistema en Y y en el horizontal la reacción del sistema en X. Si nos ubicamos, acá es un diagrama de cuerpo libre y siempre yo los grafico en el primer cuadrante, pero realmente si nos ubicamos en la figura inicial, la tensión en X es en esta dirección. La proyección con el ángulo nos daría el cateto adyacente al ángulo, pero la reacción de empotramiento con la pared me estaría dando en dirección opuesta. En el caso de Y no es igual, ya que la proyección de la fuerza de tensión va para arriba y la reacción de Y también por arriba. Sin más que decir, planteemos nuestros sistemas de ecuaciones. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Estamos viendo nosotros que tenemos tres balances. Siempre van a ser tres ecuaciones en fuerzas no copuntuales. El balance de fuerzas en X, como bien dijimos, en nuestro caso sería la reacción en X menos el módulo de la tensión por coseno del ángulo. Esta situación nos debería dar 0 en una situación de equilibrio. En las fuerzas en Y tenemos la reacción en Y más la tensión por el seno del ángulo, y en este caso le vamos a restar la fuerza peso, ya que el peso está en dirección opuesta. Siempre tomamos como referencia que el peso va hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo de nuestro sistema. Y el momento
tenemos la siguiente expresión. Recordemos, momento es fuerza por distancia. La fuerza peso, ¿por qué distancia? Como es una figura simétrica, el peso va a ser en el medio, es decir, la longitud sobre 2. Y a esto le vamos a estar restando la proyección de la tensión por el seno del ángulo por la longitud total, ya que la soga sostiene de la punta, la trayectoria total. ¿Por qué? Me podrían estar preguntando, a lo mejor les hace ruido, no estamos teniendo en cuenta la reacción vertical. Bueno, como inicia la reacción vertical en el eje de coordenadas, es decir, en 0, si yo lo multiplicara, debería ser la reacción en y por 0. Así que no tiene sentido ponerlo en nuestra ecuación. Y bueno, ahora tenemos un sistema de 3 ecuaciones. Esto es una resolución netamente algebraica. Ahora vamos a ver si le damos algún que otro dato. Para esto supongamos un nuevo caso. Supongamos que tenemos un nuevo sistema en el cual tenemos una viga únicamente sostenida de los extremos verticalmente. Para no perder el rumbo del ejercicio, con que calculen ángulos y netamente apliquemos el concepto. A esta misma viga voy a poner que tiene una pequeña caja, que soportar el peso de una pequeña caja. La viga va a tener una longitud, supongamos, de 4 metros. La longitud total van a ser 4 metros y vamos a poner una referencia que la caja se encuentra a 1 metro de la viga, tomando como eje de coordenadas este punto. Bueno, le asignémosle un peso. Supongamos que la viga pesa 100 kilos. Que en nuestro caso serían, bueno, ustedes saben, me imagino que saben pasar de kilogramos a newton. Sería la masa por la gravedad. Así que en este caso serían 100 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. La caja, supongamos que tenemos una peso caja de vuelta menos por gravedad y asumamos que pesa 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Habiendo dicho esto, yo les voy a pedir que calculen las tensiones. Supongamos, siendo las tensiones las fuerzas de los extremos, esta va a ser mi tensión A y esta va a ser mi tensión B. Voy a plantear únicamente el sistema de ecuaciones y quiero que ustedes me lo resuelvan y me contesten en los comentarios. Así hacemos más interactivo esta sección de videos. ¿Cómo serían las ecuaciones? En este caso yo no tengo un balance de fuerzas horizontales, únicamente verticales, es decir, en el eje Y. La sumatoria de fuerzas del eje Y sería la tensión A más la tensión B. A esto le restamos el peso. El peso total tiene que ser el de la caja y la viga. Recuerden, siempre en los balances de la componente y x seguimos tomando como si fuera todo puntual. Y el balance de momentos, ahí sí tenemos en cuenta la distancia. Tendríamos que tener en cuenta que el peso de la caja, es decir, bueno, los 50 kilogramos, bueno, pongámosle peso K, así abreviamos un poco y ustedes resuelven la parte matemática, por la distancia.
de la caja. Esto sumado al peso de la viga por la longitud total menos la tensión en B, ya que la tensión en A se encuentra en el origen de coordenadas, por la longitud total. Recuerden siempre que, me olvidé ponerlo, la longitud del peso siempre tomamos en el centro. Bueno, deberían despejarme esto. Recuerden que esto da 0. Y tenemos nuestro sistema de ecuaciones de 2 por 2. Tenemos dos incógnitas, tensión A y tensión B. Pero la teoría me dice que como tenemos dos incógnitas, pero también dos ecuaciones, el balance da 0 y se puede resolver. Probablemente el análisis del sistema de ecuaciones lo vieron en matemática, estoy más que seguro. Esto es un sistema compatible determinado. Bueno, esto fue la clase por hoy. Por favor, requiero que revisen, consulten. Por favor, vuelvan a hacer lo que yo voy haciendo en la pantalla. A medida que ustedes me vayan sugiriendo, puedo ir cargando nuevos ejercicios, pero necesito una evaluación de ustedes. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Un saludo.